¿Alguna vez has sentido que algo esencial está desapareciendo, pero nadie parece notarlo? ¿Alguna vez te has preguntado si, en el fondo, estás viviendo o simplemente funcionando? ¿Y si la verdadera rendición no fuera un grito, sino un silencio profundo, casi invisible? La felicidad es no tener que pensar por uno mismo. Esta no es una frase sacada de una novela optimista. Es una sentencia del futuro, escrita por Aldous Huxley en Un mundo feliz. Un mundo en el que las personas no son obligadas, simplemente dejan de resistirse. Y lo más aterrador, les gusta. Vivimos tiempos extraños. Todo parece estar al alcance. Información, comodidad, placer instantáneo. Pero entre más tenemos, menos parecemos ser. Cada notificación que vibra en el bolsillo nos aleja un poco más de quienes realmente somos. ¿Lo sientes? Esa brisa tibia de apatía, esa desconexión elegante, silenciosa, como si estuviéramos quedándonos dormidos con los ojos abiertos. En este video, quiero invitarte a un recorrido por los pensamientos de Huxley, no como un estudio frío sobre una distopía, sino como un espejo. Vamos a examinar ese abandono suave que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Vamos a entender por qué tantos están rindiéndose, sin siquiera notarlo. Atravesemos juntos esta niebla, despacio, con los ojos atentos y el alma despierta. Ahora acompáñame. El primer paso es escuchar el silencio. ¿Conoces ese momento en el que estás rodeado de personas, pero sientes que nadie está realmente ahí? Como si las voces hablaran, los cuerpos se movieran, pero algo esencial se hubiera ausentado. Es en ese vacío sutil donde habita el silencio de la rendición. No es el grito desesperado de quien ha caído, sino el murmullo mudo de quien, poco a poco, ha dejado de intentar, de quien se rindió, no ante un tirano, sino ante la comodidad, la distracción, la rutina. Da miedo porque no duele, al menos no al principio. Aldous Huxley capturó ese estado con una precisión casi cruel. No hablaba de dictaduras ruidosas, sino de un mundo en el que las personas renuncian a su propia conciencia a cambio de una paz sintética. Un lugar donde las personas son felices, entre comillas, porque fueron condicionadas a ello, porque no conocen otra opción. Como él escribió, no solo aman sus cadenas, sino que ni siquiera recuerdan que son cadenas. Ese silencio, esa aceptación serena de lo superficial, lo banal y lo predecible, parece haberse infiltrado en todo. Nos despertamos y tomamos el celular antes de mirar al cielo. Hablamos con desconocidos en las redes, pero apenas podemos mirar a los ojos a quien duerme a nuestro lado. Nos alimentamos de contenido, pero estamos hambrientos de significado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? Es como si estuviéramos anestesiados por una felicidad artificial, como el soma, la droga que en Un mundo feliz lo soluciona todo. Tristeza, toma soma. Inquietud, soma. Un pensamiento fuera de lugar, mejor olvídalo y toma soma. Huxley entendió que el futuro no estaría hecho de campos de concentración, sino de personas sonriendo mientras se ahogan en trivialidades. Y no es tu culpa, ni mía, ni de nadie en particular. Es como si todos estuviéramos dentro de una máquina suave y acogedora que nos arrulla con entretenimiento, promesas de productividad y recompensas inmediatas. Y cuando nos damos cuenta, han pasado años desde la última vez que escribimos una frase realmente nuestra. Hace tiempo que no nos preguntamos, ¿quién soy en realidad? Como en un sueño borroso, la vida pasa, y nosotros pasamos con ella, pero hay algo dentro de ti, sí, justo ahí, que resiste, una chispa, una inquietud que tal vez intentas silenciar pero que insiste en susurrarte. Esto no puede ser solo esto. Esa chispa es el inicio, es tu silencio interior llamándote de vuelta. Imagina ver con claridad lo que la mayoría prefiere ignorar. Imagina ver el futuro no como una promesa, sino como una advertencia. Aldous Huxley hizo exactamente eso, y al hacerlo, no solo escribió una novela, dibujó el contorno de nuestra realidad. Nacido en 1894, Huxley creció rodeado de mentes brillantes. Su abuelo, Thomas Huxley, era amigo y defensor de las ideas de Charles Darwin, pero, irónicamente, fue la pérdida casi total de la vista lo que lo encaminó hacia la literatura. Un joven que soñaba con ser médico, impedido de operar con bisturíes, comenzó a operar con palabras y el bisturí se transformó en pluma. Con ella, Huxley abrió la carne viva del mundo moderno. Un mundo feliz, publicado en 1932, no es solo una crítica al totalitarismo, es una crítica a nuestra obsesión por el control, el confort y el consumo.
En su universo ficticio, las personas no son oprimidas por el dolor, sino arrulladas por el placer. No hay censura, porque ya nadie quiere leer. No hay rebelión, porque ya nadie extraña lo que ha perdido. Lo que Huxley vio, antes que casi todos, fue ese mecanismo insidioso. La forma en que el exceso de comodidad nos vuelve indiferentes a la libertad. Cómo la estabilidad puede ser el precio del alma. Escribió: la felicidad real siempre parece miserable en comparación con las compensaciones de la infelicidad. En otras palabras, nos atraen las distracciones brillantes precisamente porque evitamos enfrentar el vacío real, y ese vacío no duele de inmediato. Se instala lentamente, como un gas invisible. Dejas de hacer preguntas, después de tener ganas, al final, de recordar quién eras antes. Y lo más devastador, nadie se da cuenta, porque aún sonríes, aún publicas, aún funcionas. Huxley no era un profeta del caos. Era un realista desesperado por despertar a una generación antes de que fuera demasiado tarde. Y aún así, al principio, él creía que había tiempo. Pero décadas después, ya en los años 60, escribió con pesar: las profecías de 1931 se están cumpliendo mucho antes de lo que imaginé. ¿Lo sientes? Esa aceleración del olvido, esa urgencia por escapar de ti mismo. Si Huxley nos dejó un mapa, no era para huir, sino para recordar. Para entender que cuando todo se vuelve fácil, algo esencial se vuelve irrelevante: la verdad, la búsqueda, la libertad de incomodar. Nos advirtió: en el futuro habrá métodos farmacológicos para hacer que las personas amen su servidumbre, creando campos de concentración sin lágrimas. Tal vez ese futuro ya llegó, o tal vez aún estamos despertando en él. Pero si estás aquí, escuchando esto con el corazón levemente apretado, quizá todavía no hayas renunciado. Quizá, muy dentro de ti, aún estés buscando una forma de seguir luchando por lo que es real. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre estamos buscando algo que nos distraiga? Un video más, un mensaje nuevo, un dulce al final del día. ¿Qué, exactamente, estamos tratando de olvidar? ¿Qué hay en ese silencio que tanto evitamos? Huxley lo vio con una claridad casi dolorosa. El verdadero peligro no vendría de gobiernos opresores, sino de una cultura que nos arrulla con entretenimiento hasta que olvidemos el mismo motivo por el que estamos vivos. Él escribió: las personas amarán su servidumbre, y de hecho, la amamos, porque es cómoda, porque viene disfrazada de libertad, una libertad falsa, que nos permite elegir todo, menos quienes queremos ser realmente. En el mundo de Un Mundo Feliz, nadie sufre, pero tampoco nadie siente. El dolor fue eliminado, y junto con él, el arte, el amor profundo, la búsqueda de sentido. Cuando algo incomoda, ahí está el soma, una pastilla que borra cualquier malestar con una dosis de euforia. ¿Quién querría algo más? Pero el problema está justo ahí. Cuando no hay dolor, no hay contraste. Y sin contraste, no hay profundidad. Todo se vuelve una superficializa, superficial, sin historia. Mira a tu alrededor. El placer se volvió un estilo de vida. La lógica es simple. Si algo se pone difícil, cambia de canal, cambia de persona, compra algo nuevo, viaja, publica, escóndete. Y con el tiempo, el malestar, ese susurro del alma que pide más, es etiquetado como debilidad, ansiedad, depresión, inquietud existencial. Son patologías, no señales de que algo necesita ser escuchado. Tratamos los síntomas, silenciamos las señales y seguimos sonriendo. Pero el precio de eso es alto. Perdemos el contacto con aquello que nos hacía humanos, porque el verdadero placer, ese que transforma, exige riesgo. Amar exige dolor, crear exige fracaso, buscar sentido exige confrontación. Pero estamos entrenados para evitar todo eso. Como ratones condicionados, presionamos las palancas de la dopamina y recibimos pequeñas dosis de olvido. Lo hacemos todo el día, a veces toda la vida. Y lo peor, nos dijeron que eso es libertad. Huxley no condenaba el placer. Lo que temía era lo que sucede cuando se convierte en el único Dios, cuando todo lo que nos rodea está diseñado para agradar, suavizar, adormecer. Es ahí cuando se forma la prisión, no con barrotes, sino con cojines, no con órdenes, sino con promesas de felicidad. Y en ese mundo donde todo está pensado para hacernos sentir bien, la pregunta más importante se vuelve insoportable. ¿Esto es todo? Si sientes que no, si todavía queda dentro de ti una pregunta sin respuesta, una sed que ni el mejor contenido del mundo logra saciar, tal vez ha llegado el momento de despertar. Imagina un pájaro en medio de la madrugada susurrando: atención, aquí y ahora. No como un grito, sino como un llamado urgente, casi amoroso.
Así termina la última obra de Huxley, Island, donde los pájaros les recuerdan a los humanos, distraídos entre tareas y distracciones, que vuelvan al presente. Es irónico. Después de una vida denunciando distopías, termina ofreciendo una posibilidad de despertar. Y de eso se trata lo que estamos hablando aquí, porque tal vez el mayor peligro de todos no sea el control, no sea la represión, sino el olvido. Olvidamos cómo es amar de verdad, olvidamos el valor de la contemplación, del silencio profundo, de esa incomodidad existencial que nos obliga a crecer. Olvidamos lo que es estar plenamente presentes en un momento simple, una mirada, una lectura, un pensamiento suelto en la oscuridad. Nos volvimos especialistas en huir de nosotros mismos, pero el alma no olvida. Te llama cuando apagas el celular y sientes ese vacío extraño. Aparece cuando terminas otro episodio y no sabes por qué aún sientes angustia. Es el alma tocando la puerta, pidiendo volver al juego, volver a vivir de verdad. Despertar ahora es peligroso, porque todo en el mundo ha sido diseñado para mantenerte soñando. Un sueño cómodo, pero superficial. Y despertar puede significar renunciar a certezas, enfrentarte a dudas, a dolores no resueltos, pero también significa recuperar lo que fue olvidado, la belleza de lo impredecible, el arte de la duda, el valor de sentir. Recuerda, puedes tener estabilidad o puedes tener profundidad, pero difícilmente ambas cosas al mismo tiempo. Ese es el intercambio, esa es la elección. Despertar es preguntarte, todos los días, ¿qué estás intercambiando por esa paz fabricada? Es elegir la poesía en lugar de la fórmula, la incomodidad en vez del confort, el ahora en vez del mañana que nunca llega, porque al final, la mayor forma de resistencia hoy quizás no sea gritar contra el sistema, tal vez sea simplemente sentirlo todo, amar profundamente, estar presente, cuidar de la propia mente como si fuera un jardín, elegir la realidad, aunque duela, en vez de la ilusión. Huxley no nos pidió rechazar el mundo, nos pidió recordar lo que nos hace humanos. Y eso comienza con atención, con presencia, con silencio, pero ese que precede al despertar. Y ahora, en lo más profundo de este video te pregunto, ¿todavía estás ahí? Entonces despierta, aquí y ahora. Tal vez la verdadera distopía nunca fue un futuro de acero y cadenas, sino un presente de cojines y distracciones. Ya no es necesario dominarnos con fuerza. Estamos siendo seducidos por la suavidad. No hace falta censura cuando nadie quiere escuchar. No hay barrotes cuando nos volvemos nuestros propios carceleros, sonriendo frente a la celda dorada. Huxley nos dio más que una historia. Nos dio un espejo, un reflejo de lo que nos convertimos cuando elegimos el confort en vez de la profundidad, cuando preferimos el entretenimiento en vez del arte, cuando optamos por el soma invisible de las redes sociales, de los placeres instantáneos, de las respuestas fáciles, en lugar del silencio necesario para escuchar nuestra propia alma. ¿Lo notas? Vivimos como si la vida fuera una fila del supermercado. Tomamos cosas del estante, llenamos el carrito con logros, distracciones y vínculos superficiales, y luego pasamos por la caja de la existencia esperando que todo tenga sentido al final. Pero el sentido, amigo mío, no está al final de la fila. Está ahora, en la forma en que miras a quien amas, en el tiempo que dedicas a lo que te transforma, en esa incomodidad que te empuja a crecer. La mayoría de las personas, como sugirió Huxley, ya se rindieron, pero lo hicieron en silencio, y ese silencio es casi imperceptible. Está en las risas vacías, en los mensajes sin alma, en los abrazos fugaces, en la prisa por no sentir. Pero tú todavía sientes. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, no es porque tengas tiempo de sobra, es porque hay algo en ti que aún late, que aún incomoda, que aún cuestiona. Y esa inquietud es la semilla de la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de ser quien eres, a pesar del mundo. Con cada clic, con cada nueva distracción, la sociedad te ofrece un pacto. Te doy comodidad, te doy dopamina, te doy seguidores, y tú solo tienes que olvidar quién eres. Es sutil, es dulce, es casi imposible resistirse, pero es posible. La resistencia hoy no es un acto grandioso, es un gesto pequeño, es apagar el celular y mirar hacia adentro, es escribir un poema, es llorar al escuchar una canción, es hacer silencio y no asustarse con lo que se escucha ahí dentro. Es darte cuenta de que lo que te duele a ti también le duele a los demás y que tal vez la sanación esté en reconocer eso juntos. Huxley no terminó su vida en la desesperación, la terminó con una advertencia, sí, pero también con una invitación. Island
su última obra, es casi un suspiro de esperanza, un recordatorio de que, incluso ante la marea, podemos nadar, que incluso en un mundo donde todos duermen, aún es posible soñar despierto. Por eso, no te rindas, ni en silencio, ni de ninguna forma. Mira el mundo como quien acaba de despertar de un sueño extraño. Vuelve a ver las cosas con ojos nuevos. Pregúntate, ¿esto es real? ¿Esto es mío? Y si la respuesta es no, tal vez sea hora de comenzar de nuevo, de recuperar tu atención, tu presencia, tu profundidad. Al final, lo que Huxley parece decirnos es que el acto más revolucionario, el más subversivo, es simplemente estar despierto, estar completo, estar aquí, ahora. Quisiera aprovechar este momento para compartir algo íntimo contigo, algo que, tal vez, nos una aún más dentro de esta conversación silenciosa que hemos tenido hasta ahora. Hace algunos años, estaba sentado solo en un pequeño cuarto de un hotel antiguo. Era de madrugada. Las luces de la ciudad aún parpadeaban afuera, pero el cuarto estaba sumido en un silencio casi incómodo. Acababa de apagar el celular después de otra noche llena de notificaciones, videos, conversaciones y risas digitales. Pero había un vacío, un tipo de cansancio que no era físico, era existencial. Fue esa noche cuando volví a leer Un mundo feliz, y de pronto todo se volvió demasiado claro. No era solo un libro, era como si Huxley estuviera sentado a mi lado, susurrando. ¿Lo ves? ¿Estás sintiendo lo que te están quitando poco a poco? Fue en ese momento cuando entendí que la mayoría de las personas realmente ya había renunciado, y que, sin darme cuenta, yo estaba entre ellas. No de forma dramática, no con lágrimas ni gritos, sino con silencio. Un silencio de quien acepta sin cuestionar, de quien se adapta, de quien se acomoda, de quien elige seguir la corriente, incluso cuando esa corriente se lleva partes importantes de uno mismo. Pero esa noche, en ese silencio, algo cambió, y por eso quiero darte las gracias, profundamente. Gracias por estar aquí, por haber permitido que esta conversación ocurriera, no como un contenido cualquiera, sino como un encuentro. Gracias por haber escuchado con el corazón, por haberte permitido sentir, reflexionar, cuestionarte, tal vez incluso incomodarte. Eso es lo que nos mantiene vivos, no lo que consumimos, sino lo que nos atraviesa. No conozco toda tu historia, no sé lo que cargas, lo que dejaste atrás, lo que aún estás intentando alcanzar, pero sé que, si llegaste hasta aquí, todavía hay una luz dentro de ti que se niega a apagarse, y eso es poderoso. Vivimos tiempos en los que todo es urgente, todo es para ayer, pero tú elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste pensar, y tal vez, solo tal vez, te viste en este espejo que la filosofía, la literatura y el autoconocimiento nos ofrecen, ese espejo que no juzga, sino que revela. Gracias por eso. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que has llegado hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, una evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Gracias por ser parte de una audiencia que busca más que respuestas rápidas, que se interesa por las preguntas correctas, que entiende que vivir bien no es vivir fácil, sino vivir con sentido, con profundidad, con valentía. Este video, estas palabras, este momento, no sería nada sin ti. Son tus inquietudes, tus dolores, tus búsquedas las que le dan vida a todo esto. Y si algún día sientes que estás cayendo de nuevo, que el mundo te está arrastrando, recuerda esta conversación. Vuelve aquí, relee, reescucha, reconecta. Porque mientras haya alguien dispuesto a preguntarse ¿por qué?, aún habrá esperanza. Mientras haya alguien que elija el silencio profundo del alma en lugar del ruido del mundo, aún habrá espacio para la verdad. Y mientras exista alguien como tú, atento, sensible, despierto, Huxley seguirá teniendo razón al haber creído que, incluso en medio del colapso, todavía vale la pena escribir, y leer, y sentir. Gracias, de corazón. Bueno, si llegaste hasta aquí,
¿O realmente estás reflexionando a fondo? ¿O dejaste correr el video mientras lavabas los trastes? Y mira, en ambos casos, mereces un abrazo. Ahora sí, vamos a hablar en serio, o casi. Si estas ideas resonaron dentro de ti, si despertaron algo que estaba dormido, te invito a ayudarme a seguir creando este tipo de contenido. ¿Cómo? Con 3 gestos simples, pero poderosos. Dale like a este video. No es solo por vanidad, aunque al algoritmo le encantan los mimos. Es que cada like ayuda a que este tipo de reflexión se difunda en un mar de videos sobre cómo freír nuggets en 5 segundos. Comenta aquí abajo. Cuéntame, ¿en qué momento sentiste que algo se movió dentro de ti? ¿Qué fue lo que más te tocó? O incluso si no estuviste de acuerdo con algo. Aquí, el diálogo es libre. Y por favor, no se vale solo escribir chido. Suscríbete al canal. Sí, lo sé, suena obvio. Pero si aún no te has suscrito, en serio, ¿qué más tengo que hacer? ¿Recitar a Shakespeare de memoria? ¿Citar a Kant bailando? Mantengamos este espacio vivo. Este tipo de conversación necesita continuar, y tú eres parte de eso. Y antes de que te vayas a otra pestaña, otro video, otro mundo, mira ahí en la pantalla. Están apareciendo 2 videos ahora. No te voy a decir de qué tratan, solo te dejo esto. Uno de ellos puede ser justo lo que necesitabas escuchar. El otro, tal vez todavía no estés listo, pero eso, solo tú lo puedes descubrir. Nos vemos allá, o aquí, o donde sea que la verdad siga susurrando.